Bueno, miren, aquí ya viene uno de segmento. Vamos a hacer uno de segmento. Está, por ejemplo... Bien, por ejemplo, el 16, vamos a plantearlo. Encontrar las ecuaciones paramétricas de la línea que pasa por este punto y que es perpendicular a este plano. Y luego pregunta, ¿en qué puntos la línea intercepta a los planos coordenados? Este como que tiene ya algunas cositas buenas, ¿no? ¿Cómo ven? Pues fíjense, vamos a hacer un dibujito más o menos. Un dibujito. La recta pasa por el punto 2,4,6 y es perpendicular a este plano. Aquí vamos a ponerlo así como punteadito, ¿verdad? Para que más o menos se vea el efecto de que es perpendicular. ¿Sí? ¿Y cómo se llama este plano? Este plano se llama x menos y más 3z igual a 7. ¿Sí? ¿Sale? A ver, ingenierazo, échenos de mano, por favor. Un cafecito, ingeniero, así bien cargado para que no se esté durmiendo, hombre. No hay dinero, por favor. ¿Mandé? No hay dinero por el café. Un cafecito de grano. Por eso me tengo mi café, porque si no está cañón, ¿sí o no? Bueno, entonces miren, aquí tenemos más o menos ese dibujillo. Vamos a encontrar la ecuación en forma paramétrica. Entonces, ¿qué necesitamos para encontrar la ecuación de la recta? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? No, un punto y un vector paralelo a la recta. ¿Sí o no? ¿Sí? El punto lo tenemos, el vector paralelo no, pero ¿qué pasa? Que si la recta es perpendicular a este plano y me están dando su ecuación, yo puedo encontrar ¿qué cosa? El vector perpendicular al plano. ¿Sí están de acuerdo? Obviamente lo voy a poner punteado porque como que está así, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo pongo punteadín, ¿verdad? Para que no se saquen de onda. ¿Sí están de acuerdo? Bien, entonces, este vector perpendicular al plano, ¿qué componentes tiene? 1, menos 1,3. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ahora, si este vector es perpendicular al plano y la recta también, entonces la recta es paralela al plano, al vector normal. ¿Sí o no? Sí. Y entonces el vector paralelo a la recta pues va a ser también paralelo al vector normal. ¿Verdad? O sea, n va a ser ¿qué? Paralelo a v. Y si son paralelos, ¿qué significa? Que son múltiplos escalares y por sencillez los planteo o los supongo iguales. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Por ahí en el otro grupo surgió más o menos la duda de que, bueno, ok, son múltiplos escalares, pero ¿por qué los hacemos iguales? ¿Por qué los planteamos como iguales si son múltiplos escalares? Bueno, el que sean múltiplos escalares significa que uno es multiplicado, uno de ellos es igual al otro multiplicado por un número real. ¿Sí? Pero obviamente ese número debe de ser diferente de 0, importante, ¿sí o no? Tiene que ser eso importantísimo, no puede ser el 0. Cualquier número real excepto el 0. Entonces, por sencillez, ¿cuál planteamos? ¿Cuál escogemos? El 1. ¿Sí? Si yo escojo cualquier otro, 7 menos 3, raíz de 2, pi, y lo planteo de esa forma, voy a llegar al mismo resultado. No va a haber ninguna bronca. ¿Sí? Entonces, por eso es que no hay problema.
Tal vez matemáticamente sí va a ser diferente la estructura, pero van a ser los mismos puntos. De hecho, creo que aquí ya lo hicimos, ¿no? ¿Sí se acuerdan que llegamos a dos ecuaciones, a dos conjuntos de ecuaciones paramétricas de la recta, que matemáticamente tenían forma distinta, pero que eran la misma recta? Creo que fue porque escogimos, era una recta que pasaba por dos puntos y sacamos un conjunto de ecuaciones con un punto y el otro conjunto con el otro. Sí, lo hicimos aquí, ¿no? ¿Sí fue? ¿Aquí o en el otro? Bueno, ¿a qué me refiero? No, creo que sí fue aquí, ¿no? Bueno, a ver si ahorita explicamos ese ejercicio. Pero era encontrar la ecuación de la recta dado los dos puntos. Entonces, ¿qué necesito para la ecuación de la recta? Un punto y el vector paralelo. Entonces la pregunta era, ¿qué punto cojo? ¿El 1 o el 2? Y yo les decía, no importa, es cualquiera. El que quieras va a dar lo mismo. Y lo hicimos con los dos. Obviamente, matemáticamente, los conjuntos de ecuaciones parecían que eran diferentes, pero en realidad era la misma recta. Si quieren, ahorita lo revisamos. Entonces lo vamos a plantear como iguales. ¿Y qué significa? Pues que ya está, ¿no? X es igual a ¿quién? A 2 más t. ¿Y igual a quién? A 4 menos t. ¿Sí o no? ¿Y z es igual a quién? A 6 más 3t. Ahí está. Esas son las ecuaciones paramétricas de la recta. Pero ahora nos está pidiendo ¿qué cosa? ¿En qué puntos la recta intersecta a los ejes coordenados? Perdón, a los planos. ¿Sí? A los planos coordenados. ¿Cuáles son los planos? ¿Cuáles son los planos? Pues son tres. El plano que XY, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué pasa en el plano XY? Que la Z vale 0, ¿sí o no? La Z vale 0. Entonces, ¿cómo encontramos en qué puntos la recta corta al plano XY? Pues bien sencillo, de las ecuaciones paramétricas, ¿qué hacemos? Z igual a 0, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Sacar el valor del parámetro. ¿Sí? ¿Y de aquí qué valor del parámetro me va a dar? Menos 2. ¿Qué significa? Que cuando el parámetro en estas ecuaciones vale menos 2, la recta va a cortar al plano XY. ¿Pero en qué punto? Bueno, pues para encontrar el punto tengo que encontrar las coordenadas. ¿Cuánto va a valer X? 2 más t, pero t vale menos 2. Entonces me va a dar en 0. ¿Y la y es quién? 4 menos 2. ¿Cuánto me va a dar? 6. Entonces quiere decir que intersecta ¿en qué punto? Vamos a llamarle punto A. 0,6,0. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ese es el plano XY. ¿Qué pasa en el plano YZ? ¿Qué pasa en el plano YZ? Pues que X vale 0, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y entonces qué significa? Que 0 más 2t, perdón, 0 es igual a ¿quién? A 2 más t, por lo tanto t ¿cuánto vale? Menos 2. Y sustituimos entonces, ahora, ¿qué quiere decir? Que cuando t, caray, es el mismo, ¿verdad? Sí, sí, pues de hecho sí, ¿verdad? Vamos, no es necesario, va a ser el mismo punto. ¿Por qué el mismo punto? Porque si se fijan que en este punto corta a los dos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, a ver. Tienen, caray. ¿Sí? Sí, pero me refiero al hecho de que va a ser este punto, porque va a ser 4 menos, sí, o sea, es el 0,6,0. Sí, porque si X vale 0, ¿cuánto vale la T? Menos 2. Y entonces acá, pues, sacamos la Y. 4 menos 2 nos da 6. ¿Sí o no?
Y la z va a ser ¿cuánto? 6 más 3 por menos 2 me da 0. Es el mismo punto. A ver, ahorita vamos a ver qué onda. Bien, ¿qué plano me falta? El plano XZ. Y en el XZ, ¿qué pasa? Que ahora la lleva de 0. Entonces significa que ¿cuánto va a valer el parámetro? 4. ¿Sí o no? Y entonces, ¿cuánto va a valer la X? ¿Sí? Y luego la Z. 18. ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? Entonces va a ser 6,0,18. ¿Sí estamos? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. A ver, Inge, ¿nos ayudas? Gracias. Acuérdense que es con Parametric Plot 3D. Vamos a meter la primera, que es 2 más t, 4 menos t, y luego 6 más 3t. Y luego aquí tenemos t, y vamos a ponerle menos 6, de menos 7 a 7, por ejemplo. De menos 7 a 7, vamos a ponerle axes, que nos ponga el origen para que nos trate de hacer bonito, 0,0,0. Y podemos ponerle lo de las etiquetas, access label, nada más aquí en access label, acuérdense que creo que es automático, nada más. Sí, vamos a ponerle eso. A ver, vamos a ver qué onda. Miren, aquí está. Vamos a, no me puso las... es que yo le tengo que poner X, Y, Z. Aquí es X, Y, Z. A ver, vamos a ver. Bien, aquí está ya. ¿Sí? Lo voy a poner como un sistema de derecha, ¿sale? ¿Sí? Y se acuerdan que era más o menos así, ¿no? Así más o menos. Bueno, entonces, así más o menos está como un sistema de derechas. Yo creo que vamos a hacerle más chiquito el valor del parámetro. Fíjense que yo cuando ya acomodo la gráfica, puedo variar el intervalo para que lo acerque más y no y no lo va a mover. Miren, bueno, lo hizo más chiquito. A ver, vamos a ver. Este de aquí es el plano XY. ¿En qué punto se intersectaba con el plano XY? Con el plano XY era el 0,6,0. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, mira, me voy a mover así. Y si se fijan que efectivamente la recta intersecta al plano en ese punto, en el 0, ¿sí están de acuerdo? Ahí está, ahí se ve. Bien. Pero fíjense cómo son los dos planos. El plano XY, que es el de abajo, pero también en el plano ¿qué? En el plano YZ. El plano YZ es este que está aquí, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Y luego el plano XZ, ¿en dónde lo intersecta? Aquí sí vamos a tener que poner más de nuevo.
aquí ya se va a alcanzar a ver, es en el punto 6,0,18. 6 en X, o sea, mira, el punto de intersección del plano, pues lo vamos a tener que ver en vistas. Mira, por ejemplo, aquí, así que plano estoy viendo. Estoy viendo el plano YZ. ¿Sí? El plano YZ, o sea, 0,18. 0 en Y y 18 en Z. ¿Sí están de acuerdo? Y luego, si me pongo así, así, estoy viendo el plano XZ. ¿Sí están de acuerdo? El plano XZ. ¿Y entonces cuánto vale la X? ¿Sí o no? Solo vamos a hacer uno de esas. Vamos a hacernos uno en paramétrica y otro en simétrica. A ver, ¿cuál? El 19 y el 21. Bueno, a ver el 19. Lo voy a tener que anotar porque está muy... Porque creo que igual a lo mejor no se va a ver en el vídeo. Está muy tenue el cañón. Fíjense cómo aquí ya hay algo interesante. Como son dos rectas diferentes, a una de ellas el parámetro lo pone como T y al otro lo pone como S. ¿Sí están de acuerdo? Sí, no es correcto poner el mismo parámetro en dos rectas que se supone que son diferentes. ¿Sale? Entonces ahí tenemos la recta 1 y la recta 2. Muy bien. Ingeniero, ¿nos ayudas? Gracias. A ver, entonces primero vamos a averiguar. Vamos a suponer que son paralelas. Si son paralelas, significa que hay que sacar a B1. ¿Quién es B1? Pues el vector paralelo a la recta 1. Y ya sabemos que ese vector, sus componentes son los coeficientes del parámetro. Entonces sería menos 6, menos 3. ¿Sí o no? Y del vector B2, ¿quién va a ser? 2, menos 3, 1. ¿Sí? Bien. La pregunta es, ¿son paralelos? Es decir, uno de ellos es múltiplo escalar del otro. ¿A quién le importa cómo planteemos esa multiplicidad? Bueno, esa multiplicidad escalar. Puede ser B1 igual a C por B2 o al revés. B2 igual a C por B1, no importa. ¿Sí? No hay ninguna broma. Entonces, ¿cómo lo averiguamos? Pues creo que ya lo habíamos comentado, ¿no? Vamos a analizarlo con las primeras componentes. Si esto se cumple, significa que menos 6, que es la primera componente, debe de ser igual a 2 veces C. ¿Sí están de acuerdo, no? Si yo resuelvo eso, me da que C vale ¿cuánto? Menos 3. Bien. Este valor de C, entonces debe de satisfacer a las otras dos coordenadas. A ver, 9 es igual a menos 3 que es C por menos 3 que es la coordenada correspondiente la componente correspondiente del otro vector, y la respuesta es sí. Pero vamos a analizar todavía la otra. A ver, menos 3 es menos 3 veces sí. Entonces, ¿qué concluimos? Que son paralelas. ¿Sí o no? Son paralelas. ¿Sí? Bueno, pues este sí sale así, lo borré. Fue el número 19. Bueno, pues a ver, vamos a hacer otro en simétrica. A ver, ahorita lo comprobamos. Mientras, pues a ver, otro. Miren, por ejemplo, ya los compañeros industriales ya deberían estar llevando data mini, big data, no que sea introducción. ¿Sí o no? Sí, saben que esos son tópicos relativamente nuevos que tienen que ver con estadísticas y eso. Sí. ¿No?
¿Sí la llevan ustedes? Ya la llevamos. ¿En dónde? Aquí. Pero ustedes son de mecánica, ¿no? Sí. Y ya, no sé si los compañeros de ustedes sería bueno. Sí, También yo ellos programación también. primero. Ah, bueno, pues órale, está bien. Sí, que vayan quitando las de... ¿verdad? Es como los ejercicios que hacen que los cuates estos tengan así para que se meten los saltotes, ¿no? Y les ponen piedritas para que, ¿verdad? Peces para... A ver, entonces, ¿cuál vamos a hacer? Vamos a borrar. ¿21? 21. Bueno, a ver, fíjense estas rectas, nos las está dando en forma simétrica. Vamos a anotarlas. X sobre 1 igual a Y menos 1 sobre 2 igual a Z menos 2 sobre 3. Esa es la recta 1. La recta 2 es X menos 3 sobre menos 4 igual a Y menos 2 entre menos 3 igual a Z menos 1 sobre 2. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Ok. Pues vamos a hacer lo mismo. A ver, vamos a preguntarnos si son paralelas. Si son paralelas significa que B1, acuérdense que en la forma simétrica las componentes del vector paralelo son los denominadores. ¿Sí o no? Entonces sería 1, 2, 3. ¿Sí? Bien. Y V2 es quien menos 4, menos 3, 2. ¿Sale? Bueno, pues aquí podemos ver que no van a ser múltiplos, ¿eh? No van a ser múltiplos, o sea, no hay manera. Si por ejemplo cogemos las primeras componentes, significaría eso, pero se me va a dar menos un cuarto. Pero este menos un cuarto ya no va a ser que se cumplan las otras. Miren, por ejemplo, 2 no es menos un cuarto por 3, por menos 3, ¿no? Ni tampoco 3 es menos un cuarto por 2. ¿Sí? Entonces, no son paralelos. Bien. ¿Sí? Claro que esto lo pudimos haber visto desde un principio. Desde un principio habrá quien diga, a ver, me voy a concentrar en los coeficientes. No, pues puedo ver que como que no van a cuajar, ¿no? Pues tache. Me voy directamente a la otra posibilidad. Ahora, como este ya no pasó la prueba, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál sería la siguiente? Y aquí la siguiente es ver si coinciden, si se cortan. ¿Por qué si se cortan? Porque al tratar de averiguar si se cortan, vamos a responder las respuestas. ¿Se cortan o no se cortan? Y si no se cortan, se cruzan, puesto que ya paralelas no son. ¿Sí? ¿Sí se entiende, no? ¿Cómo es el business? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para averiguar si se cortan? Bueno, aquí yo lo que recomiendo es que la pasemos a forma paramétrica. ¿Sí? La forma simétrica no me va a servir de mucho. ¿Por qué no me va a servir de mucho? Porque se me puede complicar, o sea, yo tendría que igualar las de X, las de Y, no, de hecho no, ni siquiera así. Hay que pasar a la forma paramétrica. Vamos, a partir de la forma simétrica sería complicado, ¿sí? Sería poco claro averiguar si se cortan. Entonces vamos a pasarlas a simétrica, perdón, a paramétrica. En paramétrica, ¿cómo me queda la primera? La primera me va a quedar así.
X igual a quién? A T, ¿verdad? ¿Sí o no? Y igual a quién? A 1 más 2T. Y Z igual a 2 más 3T. ¿Sí? O sea, para que se lo pasen rápido de una a otra, aquí pónganle el signo contrario. ¿Sí? Porque acuérdense que este es el despeje de esta, ¿verdad? Y cuando igualamos. ¿Sí están de acuerdo? Así sería la recta 1. ¿Cómo sería la recta 2? Sería X igual a quién? A 3 menos 4 S. Acuérdense que hay que utilizar otro parámetro. Y igual a 2 menos 3S y Z igual a 1 más 2S. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. ¿Y por qué lo hicimos? ¿Por qué hicimos eso? Porque tenemos que plantear lo siguiente, ¿verdad? Si hay un punto en común, entonces sus tres coordenadas deben ser iguales. Y entonces significa que T, en el caso de la X, va a ser igual a 3 menos 4S. ¿Sí o no? La T debe tiene que ser igual, entonces significa que 1 más 2T debe de ser igual a ¿quién? A 2 menos 3S. Y la Z también debe de ser igual. Serían 2 más 3T igual a 1 más 2S. ¿Sí estamos de acuerdo? Déjenme lo pongo bien porque se parece un 5. Ok. ¿Qué tenemos allí? Tenemos un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Nosotros pensaríamos que pues no se cumple la condición, porque acuérdense que hay una condición necesaria, pero no suficiente para que el sistema tenga solución única, es que tenga el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Si el sistema tiene solución única, pues va a ser ese punto y se va a cortar, pero es necesario nada más, puede que no. Entonces pues hay que resolver ese sistemita. Pero muchos no han llevado álgebra lineal, entonces vamos a hacerlo de la forma tradicional. ¿Cómo le haríamos? Pues despejamos una, la sustituimos en las otras. Aquí afortunadamente ya tenemos despejada la T. ¿Sí o no? Entonces la sustituimos, por ejemplo, en la segunda. ¿Cómo va a quedar? 1 más 2 por 3 menos 4S igual a ¿quién? A 2 menos 3S. ¿Sí o no? Y vamos a simplificar. 1 más 6 menos 8S igual a 2 menos 3S. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a dar ¿qué cosa? 7, 5, ¿verdad? 5S igual a 5. ¿Sí me queda así, no? ¿Sí? ¿Sí, no? Y entonces, ¿qué pasa? Que S vale ¿qué? Vale 1. ¿Sí o no? Como ya encontré S, ya puedo encontrar a T. ¿Y T cuánto va a valer? Va a valer menos 1. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero no debo de contentarme con S. Aunque ya haya encontrado a S y a T, tengo que ver si satisfacen estas cosas. ¿Sí? A ver. Fíjense. Con estos valores, este punto sería menos 1, menos 1, menos 1. ¿Sí o no? Sí, porque T vale menos 1, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Lo sustituyo. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? Ahora vamos con el otro. Con este valor de ese, ¿qué me va a dar? Menos 1, menos 1, 3. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué significa? Que no se cortan, se cruzan. Y si se fijan, se cruzan porque tenemos dos puntos que tienen dos coordenadas iguales. ¿Sí o no? Se cruzan. Yo digo, esto lo hicimos, ¿por qué? Porque muchos no han visto álgebra lineal. Si lo viéramos como álgebra lineal, ¿verdad? En lo de las matrices, pues no es necesario comprobarlo, pero
como no lo estamos viendo así, sí es importante hacerlo. A ver, vamos a ver si es cierto. Miren, con el matemática, no, digo, que yo sepa, no se pueden graficar rectas en forma simétrica. Hay que exponerlas en forma paramétrica. Sí, pero ya lo hicimos. Primero, 1 más 2t. Y 2 más 3t. Vamos a ponerle punto y coma porque vamos a aplazar 2. A ver, ahí te lo puso con rojo, ahorita vemos qué pasó ahí. Quiero entender qué pasó. 3 menos 4s. 3 menos 4s, ¿verdad? Luego 2 menos 3s. 3s. Y luego ¿quién? 1 más 2s. 1 más 2s. Aquí el parámetro es ese. Bueno, vamos a ponerle el nombre, vamos a llamarle a esta la A, ¿verdad? Ahí ya, esa era la razón, ya lo dejó de poner en rojo. Vean cómo aquí no nada más es un solo igual, cuando ponemos funciones ahí sí es doble igual, ¿verdad? Sobre todo los compañeros de sistema saben ahí el rollo, ¿verdad? Porque sí, debe de ser con igual o con doble igual, ¿verdad? Luego a ver si nos pudieran pues ayudar a profundizar en esto. Bueno, vamos a ver. Miren, aquí están las rectas. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Aparentemente se cortan, pero si movemos, hay algo, ¿no? ¿Sí o no? Mira, ¿sí ya se fijaron? ¿Sí o no? Se cruzan, ¿sí o no? No se cortan. ¿Sí se fijaron? Hay un punto que tiene 2 coordenadas iguales, que es precisamente donde se van a cruzar. ¿Sí estamos? ¿Sí? ¿Sí o no? Miren, ahí hasta le podemos hacer así y ahí podemos verlo, ¿no? O sea, podemos ahí mover el frame, mira, ahí hasta parecer que son paralelas. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, pues ahí está. ¿Y dudas, preguntas? Recuerden que el examen es mañana, estudien por favor, les deseo mucho éxito, de veras, pónganse a estudiar.